Muy buenos días, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares. Vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Lo vamos a trabajar en el área de personal social. Nuestra meta para el día de hoy es identificar las principales manifestaciones culturales de tu familia, localidad y región a partir del análisis de las costumbres familiares de tus padres y abuelos. Vamos a iniciar nuestra actividad leyendo el siguiente caso. André, Rafael y Laura son compañeros del quinto grado. Han logrado ser muy buenos amigos. A ellos, como a ti, les gusta trabajar en equipo. Para la exposición sobre las manifestaciones culturales han preparado el siguiente cuadro. Muy bien, vamos a leer las preguntas y lo que ellos han respondido. ¿Dónde viven? ¿Desde cuándo viven allí? Andrea respondió, vivo en Cusco hace un año por el trabajo de mi papá. ¿Qué nos dice Rafael? Vivo en Cusco desde siempre. Y Laura, vivo en Cusco hace 3 años por el trabajo de mi familia. Como te has podido dar cuenta, André y Laura tuvieron que ir a vivir a Cusco por tema del aspecto laboral que tenía su familia. Ahora, ¿qué nos dice aquí? ¿Dónde nacieron? André nos dice que nació en Lima, Rafael nos dice que nació en Cusco y Laura nos dice que nació en Tarapoto. ¿De dónde son sus padres o familiares? ¿Qué nos dice André? Que son de Lima, Rafael, su familia es de Cusco y de Laura son de Tarapoto. Si te puedes dar cuenta, la familia de André ha vivido en la región costa, de Rafael en la región sierra y de Laura en la región selva, ¿cierto? Si tú recuerdas, nuestro Perú se caracteriza por ser diverso y también porque cada región tiene sus propias características, sus propias costumbres, sus propias vivencias. Ahora, continuemos. Comida tradicional o típica que consumen. A ver, la de André, ceviche, sopa seca, anticucho y otros que son muy ricos. Los consumimos en ocasiones especiales como en los cumpleaños. ¿Qué nos dice Rafael? Chirucho, cuy al horno, solterito y otros platos que consumimos en los cumpleaños y en las fiestas de mi localidad. ¿Y qué nos dice Laura? Juane, patarasca, tacacho con cecina y otros platos muy ricos con frutas y carne de pescado, yuca y arroz. Ahora que estamos en Cusco, a veces lo consumimos en los cumpleaños. Muy bien. ¿Por qué crees que Laura a veces nomás consumen estos platos? Usualmente los platos que se consumen en la selva, los ingredientes, no es muy, no lo vamos a encontrar pues en el mercado con mayor facilidad, ¿cierto? Continuemos. ¿Qué música tradicional practican o prefieren? A ver, ¿qué nos dice la familia de André? Escuchamos la música criolla porque a mi papá y a mi mamá les gusta mucho y bailan muy bonito, dicen. Ah, la música criolla característica de qué región natural es? De la costa, ¿cierto? Fíjate lo que nos dice Rafael. El guayno, porque es bonito. Cantamos y bailamos en los cumpleaños. Casi siempre escuchamos. Para bailar debes tener mucha resistencia. Claro que sí. ¿Y qué nos dice nuestra amiga? La cumbia de la selva es bonita y alegre. Te da ganas de bailar en cualquier momento. Quiere decir que a Laura le encanta todas estas músicas, ¿verdad? ¿Qué danza tradicional practican o prefieren? Ah, mira, ve. Marinera es la que prefiere André. ¿Qué nos dice Rafael? Muchas danzas me gustan, pero la que más me gusta es la danza de las guayatas y el carnaval de tinta. Y Laura, me gusta bailar la danza de la boa y la danza de la ayahuasca. Ah, danzas características de la selva, ¿ve? ¿Qué idioma hablan? André, castellano. ¿Qué nos dice Rafael? Quechua y castellano. Y Laura, aguajún y castellano. ¿Qué otras manifestaciones culturales están aprendiendo? Saludar en quechua y en aguajún. Fíjate, ¿y cómo así es que André habrá aprendido esto? Ah, probablemente es que su amigo Rafael y Laura le estén enseñando, le están compartiendo, mira, algunas manifestaciones. ¿Qué nos dice Rafael?
saludar en aguajú y otras palabras que me enseñó Laura, ¿eh? ¿Y qué dice Laura? La comida del Cusco. Me encanta el cuy al horno y el solterito. Muy bien. Ahora vamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué costumbres o tradiciones en común tienen André, Rafael y Laura? ¿Tendrán algunas costumbres o tradiciones, chicos? A ver, observemos aquí. Ellos consumen en realidad diversos platos tradicionales, ¿cierto? Pero si te das cuenta, los tres, en qué ocasiones la consumen? Fíjate, ¿ve? En los cumpleaños, ¿verdad? Continuemos. ¿Qué idioma hablan? Los tres hablan ¿qué idioma? ¿Cuál es el idioma común? El castellano, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las principales diferencias entre sus manifestaciones culturales? ¿Tú crees que hay diferencias entre las manifestaciones culturales de cada uno de ellos? Sí, ¿verdad? Porque si nos hemos dado cuenta, cada uno pertenece a una región diferente y eso les ha permitido compartir. Dentro de ellos podemos establecer los platos que ellos consumen, ¿cierto? Las comidas tradicionales. Por ejemplo, André gusta del ceviche, Rafael del cuy al horno y Laura del juane, ¿ve? Y también podemos identificar otras diferencias, las cuales tú las vas a trabajar. Continuemos. ¿Quién crees que les transmitió esas costumbres o tradiciones a André, Rafael y Laura y por qué? Vamos, ¿quién crees tú que te ha transmitido? Imagínate que tú fueras uno de ellos. Usualmente, ¿quiénes son las personas que te transmiten, te enseñan todas esas vivencias? Muy bien, pueden ser tus padres o también tus abuelos, ¿cierto? ¿Por qué consideras que André, Rafael y Laura llegaron a ser buenos amigos aún teniendo diferentes manifestaciones culturales? ¿Por qué crees? Probablemente recordemos que cada uno de nosotros somos únicos y valiosos. Sin embargo, tenemos también pues manifestaciones culturales propios de nuestra familia. Y esto ha permitido que ellos compartan y traten también de vivir y experimentar alguna de esas manifestaciones, ¿verdad? Podría darse en la danza, por ejemplo. ¿Con cuál de las manifestaciones culturales te identificas? ¿Por qué? A ver, vamos, piénsalo y responde. Después de haber hecho esta actividad, chicos, nos dice, después de que hayas identificado las manifestaciones culturales, tanto de la familia de Andrés, Rafael y Laura, vamos a leer lo siguiente. Lo que nos muestra el caso de Andrés, Rafael y Laura es que de acuerdo al lugar donde hemos nacido y vivido, adquirimos manifestaciones culturales que nos heredan nuestras familias. El Perú es un país con diversas manifestaciones culturales. Probablemente tienes amigas y amigos o conoces personas con gustos y preferencias culturales diferentes a las tuyas. Es importante comprenderlas y respetarlas para vivir en armonía y valorando a todos. Qué interesante información, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a conocer las manifestaciones culturales de tu familia. Para ello, en este cuadro vas a responder a estas preguntas. Vas a tener en cuenta que en esta primera columna vas a responder las manifestaciones culturales, pero teniendo en cuenta la familia materna, o sea, de tu mamá. Y aquí las manifestaciones culturales que tiene la familia paterna, o sea, de tu papá. ¿Ya? Van a responder cuál es la comida típica que consumen, la música tradicional, instrumentos musicales tradicionales, bailes tradicionales, las fiestas tradicionales, idioma u otras manifestaciones culturales que ustedes crean conveniente. Después de hacer eso, chicos, vamos a reflexionar y responder. ¿Conocías estas tradiciones? ¿Cómo te fortalece conocer las características culturales de tu familia? ¿Hay diferencias y similitudes entre las tradiciones de tu familia paterna y tu familia materna? ¿Cuáles son? Si probablemente mamá es de otra zona, papá también, van a poder compartir entre ellos las diversas manifestaciones culturales del lugar donde ellos han vivido o han nacido, ¿verdad? ¿Cuáles de esas tradiciones se celebran aún en tu familia? Vamos, responde a estas preguntas. Ahora, chicos, vamos a leer el texto La diversidad cultural del Perú. Para eso, vamos a prestar mucha atención, por favor. Dice,
La diversidad cultural se refiere a las múltiples expresiones o manifestaciones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la interacción de muchas culturas. Uno de los retos que tenemos como país es aprovechar esta gran diversidad, valorarla, respetar las diferencias y vivir en armonía y aportando al bien de todos. El Perú es un país diverso, con múltiples manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Esto nos permite identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. Las manifestaciones culturales son la danza, oh, interesante, ¿cierto? La música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los textiles, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otros. Aquí te compartimos algunas de nuestras manifestaciones culturales. El arte textil de Taquile. Es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Este arte tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones, entre ellas las culturas Pucará, Tiahuanaco, Coya e Inca. El aislamiento natural de la isla durante la época colonial mantuvo la tradición en los diseños de las prendas. Las prendas más características son el chullo y el cinturón calendario. El chullo es un gorro de punto con orejeras. El cinturón calendario es un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. Aunque el diseño del arte textil del taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales. Muy bien, continuemos. Danza de las tijeras. ¿Alguna vez has visto, chicos? ¿Han visto alguna vez cómo se baila? Leamos. La danza de las tijeras tiene raíces indígenas y se originó en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y Apurímac. En Apurímac la danza es denominada gala y la pareja de bailarines que realice el contrapunto se llama danzanca, mientras que en Huancavelica el danzante de tijeras se le denomina tuzuco. Esta danza ritual expresa la forma de una competición. Se baila durante la estación seca del año y su ejecución coincide con las fases importantes del calendario agrícola. El nombre de la danza de las tijeras se debe a las dos hojas de metal, parecidas a las de las tijeras, que los bailarines sujetan en su mano y generan sonidos al ritmo de sus movimientos y de la música. Festividad del Señor de Coyurriti. Es una festividad religiosa que se celebra entre mayo y junio de cada año, en las faldas del Nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchi, región Cusco. Se trata de una de las mayores actividades religiosas de la Sierra Sur peruana y congrega a una gran cantidad de devotos y peregrinos que proceden del Perú y de otros países. Estas delegaciones incluyen un gran elenco de danzantes y músicos. La mayoría de los peregrinos llegan el llamado Domingo de Trinidad, que es cuando la Eucaristía sale en procesión por el santuario. Al día siguiente, el Señor de Koyur Riti es llevado en procesión y los elencos de danzantes bailan por turnos en el santuario. Al amanecer del tercer día, los ukukus escalan los glaciales del monte Colque, Punku, para recoger cruces puestas en la cima. También traen consigo bloques de hielo a los cuales la creencia popular les atribuye propiedades medicinales. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. El ceviche, plato bandera del Perú. ¿Han probado este plato? Muy delicioso, ¿cierto? El ceviche peruano es sinónimo de orgullo y admiración. Existen varias hipótesis en cuanto al origen del ceviche. Una de ellas señala que el ceviche proviene de la cultura mochica, así como también existen indicios de que su origen se encuentra en la cultura inca. Ambas antiguas civilizaciones utilizaban distintos tipos de insumos como jugos fermentados y chicha para marinar el pescado. Con la llegada de los españoles se le añadió el platillo limón y cebolla, ya que antes de su arribo se consumía el ceviche con sal y ají.
Evidentemente, el ceviche es una fusión de culturas que se unieron para crear uno de los potajes más famosos de la gastronomía peruana. El cajón peruano. Su Majestad, el cajón peruano, es un instrumento musical creado por la población de África en tiempos de la colonia. Con el paso del tiempo, el cajón se integró como un instrumento muy importante en la costa peruana. Se podía sentir su presencia en los festejos, tonderos, siendo el favorito de las fiestas populares. Es considerado como patrimonio cultural de la nación. Fiesta de San Juan y el Juane. Cada mes de junio, la selva peruana se llena de alegría, música y color por la fiesta de San Juan, donde se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. La población acude a los principales ríos y lagunas para participar del baño bendito. Muchas familias se reúnen y realizan misas y procesiones, las cuales son acompañadas por bandas típicas. El plato fuerte y símbolo de esta fecha es el popular juane, una mezcla de arroz, huevos cocidos, gallina y especies envueltas en una hoja de bijao. Es normal que las amas de casa de diferentes familias preparen la emblemática comida. Muy bien, ¿han probado alguna vez este plato, chicos? Es muy delicioso. Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. Identifica cuáles son las diversas manifestaciones culturales y piensa si tu familia practica. Muy bien, hemos visto diversas manifestaciones culturales, ¿cierto? Estoy seguro que uno de tu familia puede de repente preparar en casa el ceviche, o han ido a la fiesta de San Juan, o han visto la danza de las tijeras, o tocan cajón. Vamos, responde esta pregunta. Después de eso nos dice, luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué manifestación cultural semejante a lo leído en el texto se practica en tu localidad? Vamos, responde. ¿Y cómo? ¿Cómo lo practican? Tienes que detallar en qué consiste. Ahora vas a elaborar un organizador visual con una de las manifestaciones culturales de tu localidad o región. Entre ellos nos dice, ¿qué características tiene la manifestación cultural que elegiste? ¿Quiénes la practican? ¿Tu familia practica esta manifestación cultural? ¿Cómo? Entonces, no te olvides, al elaborar el organizador visual, tiene que evidenciarse todas estas respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Ojo, no te olvides acompañar de dibujos. Después de realizar ese trabajo, vas a trabajar en familia. Vas a comentarles respecto a la diversidad de las manifestaciones culturales que tenía Andrés, Rafael y Laura. Después de ello, vas a presentarles el cuadro de las manifestaciones culturales de tu familia, indicándoles por qué es importante conocer y practicar las manifestaciones culturales heredadas por nuestros antepasados. Van a escribir un compromiso que les permita conocer y mantener vivas las manifestaciones culturales de la familia. Después vas a reflexionar. ¿Lograste identificar las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Qué dificultades tuviste? Y vas a señalar 2 acciones concretas que realizarás para superar las dificultades que tuviste. Finalmente, vas a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Para qué me servirá lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? A responder. No se olviden que nuestra meta el día de hoy fue identificar las principales manifestaciones culturales de tu familia, tu localidad y región, a partir del análisis de las costumbres familiares de tus padres y abuelos. Muy bien, chicos, que tengan un buen día.